El pensamiento de hoy va a ser un llamado, un encuentro, un propósito, un hogar. Un llamado, un encuentro, un propósito, un hogar. Y vamos a ir entonces a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que Él nos salvó. Nos llamó para que nosotros nos acercáramos a Él para ser salvos, ¿no es cierto? ¿Y por qué somos salvos? A través de Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y fíjense que ahí dice, no nos llamó por las obras que nosotros hagamos hecho. No nos salvó por las obras que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué nos salvó? ¿A través de qué? No escucho. De gracia, pero a través, por gracia nos salvó, por regalo, por amor. ¿A través de qué? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su sangre, así nos salvó. Y nos salvó ¿por qué? Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos salvó porque nos amaba, pero nos salvó porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un objetivo, tiene un plan. Y yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Saben que cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nosotros muchas veces pensamos que nosotros le hemos estado buscando y que por eso llegamos acá o llegamos a otro lugar donde Dios puede darnos lo que nosotros necesitamos. Pero ahí la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos llegar a Él si Él no nos trajere, si Él no nos trae. Y saben que esa palabra trajere es la palabra que se usaba para traer las redes de los pescadores cuando recogían las redes y las arrastraban. Tiene un pensamiento de que si Dios no me trae, no me arrastra hacia Él, yo no voy a llegar a Él. Ese es el concepto que está Él, ¿no es cierto? Y en otro pasaje de Juan, quiero que leamos, Juan 15, 16. ¿Qué dice Juan 15, 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no lo elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros. Por eso llegamos a Él. Porque Él nos atrae hacia Él y Él nos trae y por eso nos encontramos por Él. No es por nuestro propio esfuerzo. Es porque Dios nos llama. Dios nos trae. Dios nos habla y parece que hasta nos arrastra para que lleguemos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Fíjense una cosa, Él nos eligió, ¿no es cierto? Nos eligió, como les dije, con un propósito, para que tuviéramos fruto. Pero no fruto por unos días y por unos meses, sino frutos eternos, permanentes, frutos verdaderamente del Espíritu Santo. Y si esto se cumple en nuestra vida, fíjense,
todo lo que pedimos al Padre en su nombre, Él lo hará. Si esto se cumple en nuestra vida, está advirtiendo el Señor. Si ustedes vienen a mí y llevan fruto, todo lo que me pidan yo lo haré. Por eso muchas veces las oraciones no son contestadas. Hay gente que dice, yo clamo a Dios todos los días y no me contesta. Porque no está en comunión con Dios, no ha ido a Dios como Dios ha establecido a través de Jesucristo y no ha llevado fruto. Esa es la condición. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Una vida agradable delante de Dios. Ese es el fruto que tenemos que dar. Quiero leer otro pasaje antes de seguir adelante. Para mí es uno de los pasajes más majestuosos de la Biblia. Es un pasaje que tiene un contenido maravilloso que nuestra mente no puede comprender, pero que el Espíritu puede revelarlo a nuestros corazones. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Y fíjense lo que dice acá. Según nos escogió en Él, antes, ¿quién es Él? ¿En quién nos escogió? En Cristo, muy bien. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ustedes han pensado alguna vez que antes de la fundación del mundo Dios estaba pensando en cada uno de nosotros? ¿Qué dice el versículo 5? En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6, Norita, ¿qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual Él nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Fíjense una cosa, ¿qué es escoger? Cuando ustedes van a comprar un par de zapatos, una ropa, ¿qué hacen? Eligen, separan, ¿no es cierto? Apartan. Escoger es tomar, o sea, es separar algo, tomar algo. Y dice la palabra de Dios que el Señor, Dios el Padre, antes de que el mundo fuese, ya te había apartado a vos, me había apartado a mí, para que le obedezcamos, para que le alabemos, para que le sirvamos. Si hay una cosa hermosa, es pensar que antes que el mundo fuese, el Señor estaba pensando en mí con mi nombre, que en hora hoy iba a estar acá delante de ustedes. Él ya lo sabía y Él me había escogido para esto, con un propósito. Y a cada uno de nosotros, si nosotros escuchamos cuando Él nos llama, cuando Él nos atrae, tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Es hermoso pensar que antes de la fundación del mundo, mi nombre estaba en la mente de Dios. Y fíjense ustedes, piensen ahora, se los relaciono con un tema muy actual. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra de Dios. Y nuestro país está por querer tratar a la ley del aborto. Cuando Dios tiene en su mente, desde antes de la fundación del mundo, el embrión que se va a formar en el vientre de una madre. Por eso es importante conocer la palabra, lo que la palabra nos enseña. El privilegio que tenemos de saber que Dios pensaba en mí antes que el mundo fuese, que tenía un propósito para mi vida. Y esto me hace responsable, porque el llamado de Dios me da responsabilidad de que Él pensó en mí. ¿Saben cuándo la voluntad de Dios se cumple en el mundo?
cuando yo la hago. Si yo hago la voluntad de Dios se cumple en el lugar. Es la única forma que la voluntad de Dios se cumpla. Así que depende de mí que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Él me llama, yo respondo. Porque el hecho de que Dios pensó en mí y me predestinó para algo, no quiere decir que Dios no me da libertad para yo escoger. Cuando yo estaba en el mundo, estaba esclavo de delitos y pecados, esclavo de Satanás, no podía escoger. Pero cuando yo escuché el llamado de Dios y Él me libertó, soy libre para escoger servirle o no, para obedecerle o no. ¿Qué quieren hacer ustedes hoy? ¿Qué quieren hacer cada uno de nosotros? ¿Qué queremos hacer hoy? ¿Queremos obedecerle? ¿Queremos escuchar su llamado? ¿Queremos cumplir su objetivo o queremos seguir viviendo como queremos? Él nos llamó para hacernos felices, para que podamos utilizar el nombre de Cristo Jesús para pedir todo lo que quisiéramos, dice el Señor. Entonces Él quiere que seamos felices, quiere proveernos de todo, pero hay un tema. Tengo que cumplir su propósito. Y Él me va a hacer feliz y me va a proveer de todo. Vamos a pensar en algunos llamamientos que Dios ha hecho en la palabra. Hay muchos llamamientos porque Dios a todos llamó, a todos sus profetas, a todos sus apóstoles, pero vamos a tomar algunos ejemplos. Y hay algo muy importante que vimos en este sketch que hicieron las chicas. No interesa la preparación, no interesa la posición social, no interesa el color de piel, no interesa el idioma que hablo, no interesa qué hacer, qué sé hacer y qué no sé hacer. Interesa que Dios me llama y yo respondo. Y lo importante es que Dios a nadie hizo igual a otro. Somos exclusivos. Cada uno de nosotros somos exclusivos. No hay un ser humano igual a otro. ¿No es cierto? Dios tuvo esa sabiduría de hacernos diferentes y que todos seamos útiles. Dios nos creó para que le alabemos, para que le adoremos, para que seamos felices y para que le obedezcamos. ¿A quién fue el primero que llamó Dios? Adán. Cuando estaba en el Edén, ¿no es cierto? Dios le había dado todo lo que quería darle al hombre. Gozaba de todo gozaba Adán en el Edén con Eva. Pero en vez de seguir el propósito de Dios, quiso seguir su propósito. Y después tuvo miedo, porque el miedo nos viene cuando tenemos inseguridad, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy segura que Dios pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un propósito para mí, ¿qué temor puedo tener? Tengo la plena seguridad, tengo todas las garantías de que Dios ha pensado en mí y cuida mi vida. Por eso Adán, como no cumplió el propósito que Dios le había establecido, tuvo temor. Y cuando escuchó, ¿dónde estás?, se escondió. Él escuchó que Dios andaba por el huerto y dice que se escondió porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Y ante la presencia del Señor, no llegamos como ante la presencia de los hombres, llegamos desnudos. No podemos ocultar nada, mostramos todo. Nada le podemos ocultar a Dios. Y por eso nos viene el temor cuando no estamos en su propósito. Si Dios le llamó y usted escuchó y usted obedeció, no hay temor. No hay temor, porque tenemos la seguridad de que estamos en su propósito.
Y vamos a pensar en Jeremías. Jeremías era un hombre que tenía miedo cuando Dios lo llamó. Jeremías capítulo 1, vamos al versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, cuenta Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacietes te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense cómo en todos los pasajes de llamamiento Dios enfatiza que antes que el mundo fuese, Él ya tenía el propósito para cada uno de nosotros. Antes que te formases, yo ya tenía pensado que vos ibas a ser un profeta a las naciones. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Poneme el versículo 6, Norita, por favor, que lo salteamos. Dice, y yo te dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Parece que él tenía un poco de dificultad para comunicar sus ideas. Entonces tenía temor. Pero el Señor le dijo que Él iba a poner la palabra en su boca y que no tenía que tener temor, ¿no es cierto? Y el profeta llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. Un hombre que tuvo conciencia de que Dios lo había llamado desde el comienzo de los siglos para ser profeta y cumplió su objetivo. Vamos a ir ahora a ver el ejemplo de Moisés. Moisés, el hijo adoptivo de la hija de Faraón, un hombre que se crió en la corte de Egipto, ¿no es cierto? Que era un hombre, podríamos decir, con mucho triunfo, con mucho poder, ¿no es cierto? Con mucho dinero. Pero ¿qué pasó con Moisés? Salió del propósito de Dios, ¿no es cierto? No hizo las cosas como Dios quería que las hiciera. Pero sin embargo Dios pensó en él. Y Dios lo restauró para que él pudiera cumplir su propósito, ¿no es cierto? Él mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Después de ser príncipe en la corte del rey, él tuvo que huir al desierto porque se equivocó. Y nosotros muchas veces como humanos podemos equivocarnos. Y podemos pensar que ahí termina todo. Pero no, Dios nos restaura. Si nosotros queremos seguir al objetivo que Él ha puesto en nuestra vida, Él nos restaura. Él nos alienta, Él nos levanta. Cuando estamos caídos, Él nos llama. Venid a mí, todos los que estáis angustiados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y tirá todo encima mío, dice el Señor. Tirá todo el peso que tenés sobre mí. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios nos pide cuando nosotros fracasamos. Y eso fue lo que hizo con Moisés. Entonces Moisés huyó al desierto y anduvo deambulando por el desierto hasta que se encontró con un hombre que tenía hijas y se casó con una de las hijas de él y comenzó a trabajar de pastor de ovejas de su suegro. Después de haber sido príncipe, era pastor de ovejas ajenas. Ni siquiera eran de las ovejas, eran del suegro. Así que era responsable de cuidar las ovejas de su suegro. Miren, ¿qué dirían ustedes de un hombre que llegó a eso? Que perdió todo. Muchas veces nosotros decimos, lo perdió todo, lo despilfarró todo. Bueno, lo mismo había hecho Moisés. Había quedado en la miseria espantosa. ¿No es cierto? Pero Dios lo buscó ahí en la miseria donde estaba y lo llamó. Y fíjense lo que nos dice Éxodo capítulo 3, desde el versículo 9. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
Bueno, eso les había contado yo. Vamos acá. El clamor pues de los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Algunos dicen que Moisés era tartamudo. La Biblia no nos dice si era tartamudo, pero da a entender que era durito de lengua. Por eso le puso de ayuda a Aarón, ¿no es cierto?, para que pudiera hablar a veces a través de él. Pero Dios le dio el poder para que se parara delante de Faraón, ¿no es cierto?, y hablara lo que tenía que hablar hasta que tuvieron miedo, ¿no es cierto?, y los dejaron ir. Dios lo utilizó. Y fíjense una cosa. Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. El nombre de Moisés, igual que el nuestro, estaba en la mente del Señor. Y cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama por nuestro nombre. Porque Él conoce nuestra persona, conoce las características de nuestra personalidad, conoce nuestro carácter, conoce nuestros desvelos, conoce nuestro sufrimiento y nuestras alegrías. Y Él nos llama así como somos. Qué maravilla es pensar en el amor que Dios tiene para nosotros, que nos quiere llamar y utilizar. Él podría hacer las cosas sin nosotros, no nos necesita. ¿No es cierto? Dios podría hacer las cosas sin nosotros, pero quiere utilizarnos a nosotros, porque nos ama y quiere que glorifiquemos su nombre a través de nuestro actuar. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Y ahí vamos a ver el ejemplo de otra personalidad, ¿no es cierto? Hemos visto al profeta Jeremías, hemos visto a Moisés, ¿no es cierto?, de príncipe a mendigo, como dice la película, pero Dios después lo levantó con poder, ¿no es cierto? Y fue uno de los hombres que no murió, Dios lo arrebató y nunca se supo dónde estaba su tumba, ¿no es cierto? Igual que Elías. Vamos a ir a Juan 1:43. Ahí Jesús está comenzando su ministerio y está llamando a sus discípulos, aquellos a los cuales Él había escogido desde el principio para que le sirvieran y fueran los primeros en llevar su palabra, fueran los primeros en cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo, ¿no es cierto? Y fueran los primeros en querer escuchar la voz de Dios y cumplir su propósito para el servicio. Y fíjense acá, yo quiero escoger a uno de los dos primeros estos hombres que Él llamó. Jesús estaba yendo para Galilea, donde estaba su familia, y dice que de camino, mientras Él iba para Galilea, se encontró con una persona, Juan 1:43. Era el 7º día en el cual el Señor Jesús comenzaba su ministerio. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Poneme el 45. Felipe halló a Natanael. Fíjense en una cosa. Felipe le siguió y enseguida fue a buscar un amigo. Pero yo quiero centrarme en Felipe. Felipe era un pescador del que llevaba las redes, ¿no es cierto? Era un hombre brusco.
Cuando ustedes ven las películas de los pescadores, ¿no es cierto?, ven que son hombres toscos, hombres fuertes, hombres bruscos, porque tienen que luchar contra el mar, ¿no es cierto?, con las tormentas, tienen que cargar las redes. Bueno, ahora tienen tecnología y la levantan de otra forma, pero en esa época había que levantarlas a pulso, ¿eh? Ahora las levantan con aparatos especiales, ¿no es cierto? Es fácil, y las levantan hasta arriba del barco, pero antes no. Pero igual tienen que tener fuerza, porque tienen que después colocar bien la red dentro del barco, acomodarla, ¿no es cierto? Y todo eso tiene mucho peso. Bueno, por eso son hombres muy rudos. Y así era Felipe. Y Jesús le dijo, sígueme, y él le siguió. ¿Cuántas veces te tuvo que llamar a vos el Señor para que le respondieras? ¿Le respondiste en el primer momento o todavía aún no le has respondido? Todas las veces que Él te llamó. ¿Cuántas veces te tuvo que llamar para que vos le dijeras sí y le siguieras? A veces el Señor nos tiene que llamar muchas veces, pero pensemos que el Señor nos da muchas oportunidades, pero alguna es la última. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos llama. Debemos estar atentos, con oídos abiertos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros cuando nos llama. Y fíjense una cosa, Felipe, un hombre tan tosco, un pescador humilde, Dios lo llamó en forma directa, porque no siempre el Señor nos llama en forma directa. A él lo llamó en forma directa, a Pablo lo llamó en forma directa, a Mateo lo llamó en forma directa, pero a algunos otros lo llamó a través de, ¿no es cierto? Muy bien, a nosotros también. Dios nos puede llamar en forma directa, porque Dios puede hablar a tu corazón en algún momento difícil de tu vida y te puede llamar y te puede decir, vení, yo tengo un propósito para vos, yo muerto en la cruz por vos para que vos tengas libertad del pecado y tengas el poder del Espíritu Santo. Y Él te puede hablar a tu corazón, te puede hablar a tu mente en forma directa. A veces nosotros estamos haciendo algo y se nos viene a la mente algo que debemos hacer. ¿Y por qué se nos viene a la mente? Voy a llamar a fulano que creo que puede tener problemas. A mí me pasa muchas veces. Estoy haciendo algo y siento necesidad de llamar a una persona. Y la hablo y esa persona necesitaba que yo la llamara. Dios me habla en forma directa, a través de su Espíritu. Me habla utilizando a un predicador. Me habla utilizando una persona que me aconseja, que me trae la palabra de Dios. Me habla directamente a través de la Biblia. Me puede hablar a través de un predicador por la radio. Si ustedes escuchan Radio Vida, Dios les va a hablar. Me puede hablar de diferentes formas, pero Él escoge para cada uno la forma en la cual nos va a hablar. Y fíjense ustedes, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 2, fíjense cómo Felipe fue utilizado en el propósito de que Dios tenía para él. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles tenían que orar y estudiar la palabra y tenían que dedicarse a eso. Tenían que orar por la gente, tenían que orar por los enfermos, tenían que estudiar la palabra para darla a la multitud y tenían, ¿no es cierto?, que atender las necesidades. Había mucha necesidad porque mucha gente estaba quedando sin casa, sin nada, entonces, y venían muchas multitudes de otros lados, entonces había que darles de comer, había que atenderlos. Pero los apóstoles dijeron, nosotros no podemos hacer todo. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaron? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. El primer trabajo que Dios le dio a Felipe fue que le sirviera la comida a todos los hermanos que necesitaban, que se ocupara si tenían ropa, no tuvieran ropa, que comieran todos los días. Ese fue el trabajo que Dios le dio a Felipe. Por eso no interesa el trabajo, no interesa cuál es el trabajo, interesa que yo lo haga con perfección para Dios, interesa que lo haga con humildad. No todos vamos a ser líderes, no todos vamos a ser colaboradores, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser predicadores, pero lo importante es que si Dios nos llamó a hacer eso, como nos llamó a Felipe, lo hagamos con perfección y humildad, con amor, como un privilegio. El llamado de Dios, que Dios piense en mí, es un privilegio, es un honor. Que el pastor o los líderes piensen en mí para algo y me escojan, es un privilegio. No interesa lo que sea, interesa que el pastor y los líderes pensaron en mí, pensaron que yo era útil, que Dios le había puesto en el corazón para que me elijan. Entonces lo debo hacer todo con el propósito que Dios ha puesto para mi vida. No interesa el trabajo que sea, no interesa. Hay personas que llegan a una iglesia y quieren subirse al púlpito, no quieren hacer otra cosa y se molestan, porque en la iglesia donde estaban se subían al púlpito. Pero debemos tener humildad y esperar que Dios hable a los corazones de los líderes y de los pastores para que nos escojan en donde Dios nos quiere poner. Felipe tuvo humildad, hizo lo que los apóstoles y la iglesia decidieron para él. ¿Y qué pasó después? Fíjense, en el versículo 5 que dice del mismo capítulo: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe y a todos los demás. Entonces, la iglesia eligió a Felipe para que hiciera ese trabajo. Ahora, Dios tenía otro propósito para Felipe. A veces el Señor nos prueba en algunos trabajos para que después podamos hacer otros. Pero primero, hablando burdamente y humanamente, tenemos que pagar derecho de piso. Tenemos que demostrarle al Señor que le servimos porque le amamos, porque queremos cumplir su propósito, porque queremos hacer lo que Él nos ordena, porque queremos hacer lo que Él pensó para nosotros desde antes que el mundo fuese. Y así tenemos que servirle. Y fíjense lo que pasó con Felipe. 8:5. ¿Qué dice en el 8:5? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ya dejó de servir a las mesas. Y Dios lo envió a que hablara a otros del Señor Jesús. Y dice que descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. El 6, ¿qué dice? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios hacía señales por medio de él. Él curaba enfermos, ¿no es cierto? Y Dios lo utilizaba. Y los hombres iban a buscarle para tener la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No solo predicaba, sino bautizaba. La gente comprendía el evangelio y obedecía el mandato de ser bautizado. Y fíjense lo que dice el 28 y el 29.
del mismo capítulo. ...28 y 29, Norita. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. ¿Se acuerdan del etíope que iba en su carro? Y Dios levantó a Felipe y lo colocó al lado de ese carro. ¿Y qué dice el 29? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y por ese hombre etíope que Felipe le habló, el Evangelio llegó a Etiopía. Fue el primer convertido para que el Evangelio llegara a Etiopía. Miren qué propósito tenía Dios para Felipe. ¿Ustedes saben qué propósito tiene Dios para cada uno de ustedes? Es muy importante saber si estamos en el propósito de Dios. Y hay un último llamamiento que Dios nos hace cuando estamos en este mundo, en sus manos, cumpliendo sus propósitos. Ese último versículo que vamos a leer en esta noche, Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Jesús. Muy bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús les estaba diciendo esto a los discípulos en el último tiempo de su ministerio, antes de ir a la cruz. Y les dijo que no tuvieran temor, que Él iba a partir, pero que ellos no tuvieran temor, porque Él iba a preparar un lugar de moradas eternas para ellos, un hogar especial. Moradas eternas quiere decir un lugar permanente donde yo voy a habitar. Ahora, ¿él necesitaba ir al cielo para preparar esas moradas? ¿O esas moradas ya estaban listas? Esas moradas estaban listas. Pero cuando Él dice, voy a preparar lugar para vosotros, está hablando de que Él iba a la cruz a preparar el camino para que nosotros podamos entrar en esas moradas. Y ¿saben una cosa? Hay dos cosas que mi padre me enseñó desde niña y que yo agradecí tanto porque me sirvieron para no tener temor en la vida y poder enfrentar las dificultades. Una fue la primera que les dije, que yo estaba con mi nombre en la mente de Cristo y de Dios antes que el mundo fuese, que Él pensaba en mí por mi nombre. Y otra fue que Él fue a preparar la morada y Él dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo tengo la seguridad que cuando el Señor me llame a partir a su presencia, Él va a venir a buscarme a mí. La palabra de Dios nos enseña que Él viene por cada uno de sus hijos. ¿Vos estás seguro que Él va a venir por ti? ¿Cuántos están seguros que el Señor va a venir por ellos? Gloria a Dios. Tenemos que tener la seguridad de que Él va a venir a buscarnos. Así que cuando estemos cerca de partir de este mundo, tengamos la paz y tranquilidad de que Él nos viene a buscar en sus brazos para llevarnos a su presencia. Hay una hermana
que fue vecina mía por muchos años, que hace 15, 20 días partió a la presencia del Señor. Y su hijo me contó que cuando ella estaba partiendo, ella oraba por cada uno de sus hijos y así partió a la presencia del Señor, nombrando a cada uno de sus hijos y orando por ellos. ¿Por qué? Porque ella tenía la seguridad que el Señor venía por ella. Por eso no vamos a tener temor. Hoy no es casualidad que cada uno de nosotros estamos aquí en esta noche. Si vos estás aquí es porque Dios te ha llamado para que estés aquí. No es porque vos quisiste, es porque Dios te llamó y vos contestaste positivamente el llamado. Entonces es importante que aproveches esta oportunidad que Dios te da hoy, que te ha llamado a este lugar, para responder al llamado que Él te hace. Si aún no has aceptado al Señor, el sacrificio del Señor en la cruz para librarte de sus pecados, de tus pecados, es la oportunidad que Dios te está hablando para que busques a Dios, te arrepientas y dejes que tu vida sea restaurada por Él. Y si Dios te está llamando para algún propósito especial, es importante que en esta noche estés escuchando su voz. Mientras los hermanos cantan, yo quiero que cada uno de ustedes esté pensando en este llamado que Dios está haciendo en esta noche a cada uno de nuestros corazones. Y luego vamos a orar por esto. Si alguno quiere expresar su deseo al Señor a través de una oración, a través de venir al altar, puede hacerlo con libertad. Que Dios obre en su vida y pueda escuchar su llamado.